Dios nos bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Esta mañana quiero darle continuidad al tema que estábamos tratando el día de ayer, y es en relación a la integración al cuerpo de Cristo. Hemos visto, de alguna manera, estuvimos hablando sobre el apóstol Pablo, y es interesante cómo el apóstol Pablo es un fiel imitador de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, del modelo que Él pone para llevar el mensaje de salvación a traer el mensaje de salvación del cielo, del reino de su Padre a la tierra. El apóstol Pablo actúa de una manera especial, dejando todas las cosas y considerando todas las cosas como basura, dice, para integrarse a ese ministerio al cual había sido llamado. Él reconoce de una manera tan hermosa en la que dice, pues, yo soy apóstol de Jesucristo, llamado para esto, escogido para esto. Yo soy esclavo de esto, dice. Y yo no puedo jactarme, dice el apóstol Pablo, del evangelio, no puedo jactarme de que predique el evangelio. O sea, yo me siento glorioso porque predico el evangelio. Hay una necesidad impuesta en mí, dice el apóstol Pablo, la cual me constriñe, me exige, me oprime, me hace sentir necesitado de predicar el evangelio. Ay de mí, dice, si yo no lo hiciera. Es interesante porque muy importante la actitud que el apóstol Pablo tiene en relación al mandato de predicar el evangelio. Él había reconocido la razón por la cual había sido llamado por medio de Jesucristo, había reconocido el ministerio al cual había sido llamado. Muchas veces debemos nosotros, yo creo que en nuestra vida debemos de hacer un alto, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de cristiandad, y si lo vemos así, de religiosidad, debemos hacer un alto, y creo que es el momento justo en el cual debemos hacer un alto, un momento de análisis, un momento de preguntarle a Dios cuál es la razón de estar dentro del reino, de ser parte del reino de Dios, de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, yo soy un miembro, pero no debo de ser un miembro inactivo. O sea, hay una razón de ser. El apóstol Pablo lo entiende. Asume ese llamado, asume esa responsabilidad y deja de lado cualquier cosa y la considera como basura. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, él dice, dice, como por la gracia que se me es dada por medio de Jesucristo, por medio de Dios, dice, yo perito arquitecto, dice, o sea, un conocedor de los estilos, del arte, de la técnica, de la forma, cómo construir. Dice, he puesto la base para esta hermosa construcción que es la iglesia de Cristo. Pero otros, dice, es necesario que sobreedifiquen sobre esta base. O sea, que edifiquen sobre esta base, la cual yo ya puse, que es Jesucristo. Realmente el llevar el mensaje de salvación a las almas y la conversión de las almas, la integración de nuevas personas al reino de Dios, implica que tenemos ese hermoso inicio de integrar nuevos miembros a la iglesia. El apóstol Pablo integraba cada vez que se acercaba a ciertos lugares, él integraba. Me da la impresión de que el apóstol Pablo iba y predicaba y enseñaba, y habían personas que se integraban a la iglesia, pero el apóstol Pablo los veía y decía, ok, ya mi parte que me corresponde, la parte para la cual he sido llamado, está completa. El apóstol Pablo se define como perito arquitecto, y si vemos un poquito el aspecto teórico, y lo vamos a ver por el lado secular, es bueno tomar en consideración los conceptos y principios, porque recordémonos de que la Biblia fue escrita para que la entendiéramos todos de una forma sencilla y con términos aceptables y conocidos, o que por lo menos tuviéramos acceso para poder identificar cuál era la razón del mensaje. Cuando él establece que él es un perito, está diciendo, yo soy una persona que conoce, tengo conocimiento en relación a lo que estoy hablando. Él sabe perfectamente bien que su condición
como apóstol llamado al apostolado por medio de Jesucristo, es una posición de alguna manera conflictiva para algunos otros. En algún momento tuvo discusiones con Pedro mismo por situaciones adversas. Estoy seguro de que en su vida, en el momento en el que él tomó la decisión de servirle al Señor Jesucristo, tuvo impases tremendos. Yo estoy seguro de que en este momento se han levantado huestes en contra de este siervo, con tal de que este proyecto especial en el cual no estamos buscando integrarnos a una iglesia para formar, ¿cómo podría decirles? Quizás para que sea menos contradictorio, para tener incidencia sobre la iglesia, sobre la congregación, sino por el contrario, estamos buscando la manera de llevar el evangelio, de integrarnos a todas las iglesias en donde el fundamento, y quiero que esta parte sea bien específica, en donde el fundamento de toda la construcción sea Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el que restablece nuestra condición pecadora a una condición limpia y justa para presentarnos ante Dios Padre y ser parte de su reino. Si este es el principio de la iglesia, si este es el fundamento de la iglesia a la cual a las cuales estamos abordando, entonces debemos de unirnos al evangelio. El apóstol Pablo trataba con diferentes iglesias y les escribió a diferentes iglesias, y aquí estamos viendo que le escribe a la iglesia de Corinto, que realmente era una ciudad portuaria, una iglesia, porque por su mucha afluencia de extranjeros, era un lugar más o menos un poco complicado, ¿no? En muchos aspectos bastante complicado, y la iglesia sufría esos embates de complicación. Lo mismo podemos pensar en el ministerio de cada uno. Yo estoy seguro, y lo que mencionaba hace un momento es de que tras este inicio, tras este arranque, tras esta decisión de empezar a trabajar en el ministerio del evangelismo, en el ministerio, no del apostolado, realmente es algo que no quisiera yo tomar como un diseño. Cuando mencionaba en el mensaje anterior, bueno, en el mensaje anterior yo mencionaba de que me gusta mucho el hecho de que el apóstol Pablo nos invita a ser imitadores, pero no dice, no quiero que ustedes sean apóstoles también. No, él dice, imítenme porque yo, así como yo imito a Cristo. Entonces, obviamente, para mí es importante entender de que el imitar al apóstol Pablo no quiere decir de que vamos a asumir esa posición de apóstol también. O sea, vamos a encontrar la verdadera razón nuestra para servir en el cuerpo del Señor, o sea, para servir en la iglesia, para saber cuál es el llamado que tengo, para entender de que yo tengo una razón de ser dentro de la iglesia del Señor, para ponerlo en práctica, para ponerlo a su servicio, para ponerlo al servicio, no solo, o sea, el problema es que nosotros vemos que servirle al Señor es ir a la iglesia, cantar, diezmar, ofrendar, que son parte sí de la liturgia, sí de el sostenimiento de la iglesia, porque se requieren de muchos insumos y anexos para que la iglesia sea funcional. Mas, sin embargo, estamos dejando de lado lo más importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia es agregar a nuevos miembros, porque el Señor realmente no vino a establecer iglesias, el Señor no vino a establecer congregaciones para que fuera un centro de acopio en donde se recibieran las ofrendas, se recibieran los diezmos o se recibieran donaciones o lo que fuera así. El Señor vino a predicar el reino de su Padre, el reino de Dios, con el propósito de que las personas se integraran y fueran salvas. Él vino a buscar lo perdido y a rescatar lo que se había perdido. Entonces esa es la función específica, la razón de ser de la iglesia debe de ser, bajo todos los contextos y principios, buscar a las personas que no son salvas aún para que puedan integrarse a la iglesia y ser salvos. Y hablo de la iglesia en el término general, no en el término particular o en el término independiente. Estoy hablando de la iglesia que el Señor vino a establecer como iglesia tal. Ahora, que debemos de buscar un lugar donde congregarnos para no dejar de congregarnos, que es un llamado también, eso es importante. Pero el apóstol Pablo no tenía un lugar específico.
El Señor inclusive le preguntaron que dónde él estaba. Y dice, yo realmente, es que yo no soy de aquí. O sea, yo he venido a predicar, yo he venido a traer el mensaje de mi Padre. Es igual. Hay personas que toman la decisión de servir en ese ministerio porque sienten el llamado que el Señor ha hecho a sus vidas. Si hay una manifestación implícita y expresa en sus vidas, en su forma de expresar las cosas, en su forma de exponer el Evangelio, que los hace esclavos. Realmente el apóstol Pablo entendía de que él era esclavo porque él reunía las cualidades de un predicador. Era un hombre que tenía diferentes idiomas, conocía diferentes idiomas, hablaba perfectamente bien otros idiomas y Dios la había escogido con un propósito especial. Pero ahora bien, debemos de entender de que este propósito que nace en el corazón de este siervo está fundamentado en llevar el Evangelio, en predicar el Evangelio en diferentes lugares. Yo no pretendo llegar a una congregación establecida para ir y predicar, porque realmente eso es como llevar, sí pues, o sea, sí está bien, mas sin embargo, creo yo de que el responsable de dar el alimento adecuado, de conocer cuál es la dieta que le gusta a las ovejas, que no les enferma, es el pastor. El pastor debe de estar, está estrechamente relacionado con sus ovejas, que conoce qué alimentos le agradan y qué alimentos no. Conoce perfectamente qué tipo de comida no le hace daño, qué tipo de trato reciben. Cada quien dará respuesta y tendrá que decir qué es lo que hizo con su ministerio. Y creo que el peor error que cometemos muchas veces nosotros es querer poner a la mesa ajena un alimento que nosotros desconocemos si va a ser productivo en el sentido no ministerial, sino en el sentido quizás doctrinal. Realmente no podemos tocar temas doctrinales si su fundamento está en principios de carácter humano, pero sí debemos de hablar de aspectos doctrinales cuando están fundamentados en la piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo no deja de lado el escribirle a las iglesias y estarles amonestando constantemente o elogiando constantemente si el trabajo que están haciendo es correcto, o obviamente no, ¿verdad? Si no es así, pues entonces les habla de aspectos doctrinales, como en el caso de la iglesia de Corinto, que les hace llamados de atención bastante fuertes. Mas, sin embargo, el fundamento del apóstol Pablo siempre está identificado con la piedra angular, con la enseñanza recibida por medio de Jesucristo, por medio de revelación del Espíritu Santo. Entonces, realmente nosotros sabemos perfectamente bien que es importante que nosotros reconozcamos el llamado que tenemos. El hecho de estar aquí en esta tierra, hay una razón de ser. Y usted y yo, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos verdaderamente de que debe haber un motivo por el cual el Señor nos tiene en este lugar. Debe haber un motivo por el cual el Señor te tiene en esa colonia, te tiene en ese vecindario, en ese neighborhood, te tiene en esa ciudad, te tiene en esa iglesia, te tiene te permite viajar a otros lugares, te permite moverte del lugar. Realmente algunas veces nosotros en nuestro deseo por querer satisfacer nuestros propios conceptos de servicio, planeamos cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Malversamos nuestro tiempo, el tiempo que Dios quiere que utilicemos de la mejor manera. Inclusive recursos que el Señor ha puesto en nuestras vidas los malversamos haciendo uso en carácter personal o criterial. O sea, yo creo que así debe de ser. Pero realmente le hemos preguntado a Dios cuál es el propósito de nuestra razón de ser dentro de la congregación, dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia del Señor. Yo siempre he creído de que no todos los hermanos tienen la capacidad de poder disertar ante una multitud o hablar del evangelio ante muchas multitudes, pero tienen la capacidad de orar por ellos, tienen la capacidad de hablar uno a uno, face to face, tienen la capacidad de poder presentar su testimonio con sus actitudes, con todo lo demás. La iglesia debe de integrarse como una sola, como un solo cuerpo, así lo manifiesta la palabra, como un solo cuerpo para poder llevar el mensaje de salvación. Yo realmente siempre he sido un crítico
de muchos eventos eclesiásticos en donde la misión de las iglesias es reunir fondos económicos, y realmente la misión de la iglesia no está destinado para eso. Señor Jesucristo sí manejaban finanzas, porque obviamente sabemos de que Judas era el encargado, a pesar de que tenía un contador como Mateo no lo dispone para eso, pues el Señor es sabio en todas sus cosas. Pero Judas manejaba la parte de las finanzas. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo requería de ciertas finanzas, porque él pues manejaba las finanzas. Habían finanzas de por medio. En medio del grupo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo había finanzas. Pero realmente no era el propósito del Señor acrecentar las finanzas. Cada vez que Él se paraba, cada vez que tenía la oportunidad de hablar del reino de su Padre, Él se sentaba y enseñaba a las personas sobre el reino, les hablaba sobre el reino de Dios. Esa era la razón de ser. Siempre estaba enseñando sobre el reino de su Padre, siempre estaba hablando del reino de Dios, siempre estaba diciendo temas relacionados hacia su deidad, hacia Él como el Hijo de Dios, hacia el reconocimiento de Dios como suprema y máxima autoridad, y su humildad. O sea, fue un predicador no solamente de palabras, sino que también fue expreso en su actitud sumisa ante la obediencia que presentaba para el Padre. Entonces, realmente hay personas que también lo pueden hacer de esa manera. Mientras se organizan eventos que van a alcanzar almas, no debemos de estar pensando qué tanto dinero podemos alcanzar con ello. Hay mucha predicación, y a mí me da tristeza escuchar programas de radio, programas de televisión en donde se está hablando de cuánto puedes dar, de que con cuánto quieres bendecir el reino de Dios, que $10,000, que 5,000, que 500. Realmente no es ese el propósito. Es una manera equivocada de ver o querer construir en algo que no debe de construirse. Estaríamos construyendo cosas inmateriales, y realmente el reino de Dios es un reino espiritual, no tiene nada que ver con lo secular o lo material. Más sin embargo, nosotros como seres, como personas que integran la Iglesia de Cristo, debemos de unirnos para llevar el Evangelio a todas las naciones. El proyecto es bien sencillo, y quiero establecerlo de una manera bien práctica para que podamos entenderlo y que podamos considerarlo como parte de un plan. Mi posición es la siguiente: yo reconozco que tengo el llamado del Señor Jesucristo para predicar el Evangelio en lugares públicos. En las iglesias también, no tengo problemas, y ya lo he hecho en cantidad de veces. Pero las iglesias es más como servir un alimento que ya ha sido degustado y que debe de ser asignado para ciertos ministerios. Yo creo que los pastores deben de estar enterados y deben de estar concentrados en darles el alimento correcto para el crecimiento espiritual de sus ovejas. Debe de conocer el tipo de alimento que le está dando, debe de conocer las diferentes actitudes o reacciones de sus ovejas. Él es la persona que Dios puso en ese lugar para que tenga ese contacto cercano con sus ovejas. Debe de tener el cuidado de las ovejas, como lo mencionaba en el video anterior. Debe de estar pendiente si falta una, a ir a buscarla, porque es el trabajo del pastor. Realmente, si hay que enseñar, el pastor mismo debe de tener maestros dentro del ministerio para que ellos puedan enseñar. O sea, hay personas que tienen un gran conocimiento y Dios les ha dado esa capacidad, y tienen el llamado para ser maestros, el llamado para el magisterio, y no lo hacen, no lo hacemos. No entiendo por qué es que la iglesia se ha quedado conforme con tener nada más al pastor. El pastor no lo es todo. El pastor es la persona que se encarga de cuidar, pero nos hemos vuelto como hoteles de viaje. Los miembros que llegan son miembros que ya reconocieron a Jesucristo de otros lugares, de otras iglesias, y llegan porque se movieron de ciudad. Este es un país en el cual tenemos que movernos por diferentes circunstancias de ciudad en ciudad. Nos cuesta quedarnos en un solo lado por las expectativas laborales que existen y por las posibilidades de mejores ingresos o menores costos
de sostenimiento en otras ciudades, nos movemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a parar a otra iglesia, vamos a parar a otra congregación, o vamos a parar a otro redil, y vamos y conocemos otro pastor y nos integramos ahí, pero los pastores están recibiendo personas y están recibiendo ovejas de otros rediles, y las que se van a otros rediles. Entonces realmente a mí me preocupa pasar más de 6 meses en una misma congregación en donde no se vean nuevos conversos. O sea, los que están llegando son personas que ya conocen de Cristo. Y el Señor lo dijo bien claro, dijo: yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, yo no vine por los que están en el lugar que deben de estar, yo vine por los que están perdidos, yo vine a rescatar lo que se había, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y eso es algo que preocupa, porque realmente los que ya están en el camino van y buscan dónde congregarse. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, es necesario porque nos movemos del lugar. Mas, sin embargo, está haciendo falta entonces algo. Y no estoy diciendo de que sea responsabilidad del pastor. Es que es ahí el problema, que las congregaciones le estamos dando... le estamos dejando la total responsabilidad al pastor, el evangelismo, la enseñanza, el discipulado, el cuidar las ovejas, el visitar las ovejas, el orar, o sea, todo. Y lo justifican. Desgraciadamente, aquí me he dado cuenta de que las personas creen de que por el hecho de estar dando un diezmo al pastor y como asalariado debe de cumplir con estas responsabilidades, pero realmente entonces no han asumido ser parte del reino de Dios. El reino de Dios es integrarse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en un cuerpo todos los miembros tienen una tarea específica que hacer. El pastor debe de hacer su tarea y tiene que tener definida su tarea, y debe responsablemente actuar como pastor, cuidar sus ovejas, vigilar sus ovejas, curar las heridas de sus ovejas, aconsejar sus ovejas, irlas a buscar cuando se descarrían, irlas a buscar cuando se pierden, irlas a buscar cuando ya no llegan a la congregación, darles consejería. Pero realmente queremos también que enseñe, y para eso deben de instituirse maestros, que deben de tener el llamado al magisterio. Deben de haber personas que Dios les ha dado esa capacidad. Posiblemente ellos digan: ¿sabes qué, pastor? Yo no puedo pararme en un parque. Déjele eso al hermano que ha sido llamado para eso. Es que, pastor, mire, yo no sirvo para pastorear. Déjele el trabajo al pastor. Pero si sirves para enseñar, si sirves para dar enseñanzas, para dar discipulados, sirves para orar por los enfermos, sirves para hacer la comida, para llevar a los necesitados, para preparar un evento. El problema es de que queremos dejarle toda la responsabilidad al pastor, y no funciona así. La iglesia está integrada por diferentes miembros, y cada uno de nosotros, si somos verdaderos miembros, nos vamos a sentir movidos, obligados y exigidos, como dice el apóstol Pablo, él en su parte de predicar el evangelio, y otros integrados en enseñanza, en el magisterio, en el pastorado, en orar por los enfermos, en consejerías, en ayuda a necesitados, en el área de cocina para ir a dar alimentos, en la logística para montar eventos y llevar la iglesia desde dentro hacia afuera. Siempre hay algo en lo que podemos servir en el reino de Dios. Pero eso va a depender de qué tanto estemos dispuestos a hacerlo. Qué tanto nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. No me sorprendería si muchos de nosotros pusiéramos excusas para decir de que no tenemos el tiempo. No me sorprendería, porque realmente entonces estaríamos claros de que no todos los que están dentro de la congregación forman parte del cuerpo de Cristo, porque los que son parte del cuerpo de Cristo se sienten exigidos, obligados y se sienten movidos. Dice que el Señor da el querer como el hacer, y eso es interesante. O sea, no basta con querer, sino hay que hacerlo. No basta con hacerlo, sino que hay que querer. Ambas cosas están estrechamente ligadas, y es importante que consideremos esto. Mi propósito, y lo iba a mencionar hace un momento atrás, mi propósito es: yo quiero predicar
Ese es mi deseo, esa es mi ilusión, ese es mi sueño. Yo deseo predicar en lugares públicos. Y no para ser una persona pública conocida. No me interesa ser una persona que sea mencionada. Oh, es que el predicador. No me interesa esa parte. Es que yo quiero que las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador puedan recibir otro mensaje más, si es que ya recibieron alguno, o los que no lo han recibido puedan recibir un mensaje nuevo, que es fundamentado en la piedra angular que es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios único, medio por el cual podemos ser salvos. No tengo la logística, no cuento con los recursos, no conozco sobre lineamientos de carácter legal o los aspectos o los permisos necesarios para poder utilizar un parque y poder predicar el Evangelio. Posiblemente en el camino el Señor va a abrir puertas para que pueda conocer más al respecto. Pero yo entiendo de que la institución de las iglesias locales deben ya de conocer todos esos lineamientos y saber cómo se puede hacer. Algunos van a decir de que no se puede porque tienen esa comprensión errada de la ley, en donde deben de sujetarse a las autoridades locales. Mas sin embargo, cuando dejas de lado y omites el llamado a predicar el Evangelio, entonces vamos en contra de lo más importante, que es el reinado del Rey de Reyes, el señorío del Señor de Señores. Entonces creo que debemos de entender esa parte y tomar como ícono a aquellos que se han atrevido a hacerlo alguna vez. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo he hecho? Si ellos lo han hecho, ¿cómo lo han hecho? Si ellos no han tenido problemas, ¿por qué no han tenido problemas? Si es necesario que yo vaya a hablar con ellos para saber cómo lo hicieron, es necesario ir a hablar con ellos para saber cómo lo hicieron. Pero la iglesia debe de integrarse. Este siervo no cuenta con ningún tipo de sonido, estoy grabando desde mi teléfono, no cuenta con ningún tipo de tecnología para poder montar un evento, pero sí me parece interesante que pudiéramos predicar el Evangelio, que pudiera organizarse el ministerio de jóvenes con pancartas, invitando a las personas, un ministerio evangelístico que vaya y visite, que invite al evento, que tengamos algo que atraiga también, que podamos hacer. Yo sé que en las congregaciones hay médicos, hay doctores, hay oculistas, hay enfermeras, hay consejeros financieros, hay de todo tipo. Pongámoslo al servicio también de la sociedad misma. Invitemos a las personas a que sean parte integral y más bien invirtamos en la sociedad, porque es la sociedad misma la que necesita de que nosotros como iglesia demos testimonio con nuestra actitud de lo que es el amor de Cristo. E incursionemos con el Evangelio, incursionemos con el mensaje, llevemos el Evangelio hacia afuera. No nos quedemos hablando del Evangelio dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Vamos y hablemosle del Evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando nosotros veamos que existe la posibilidad, yo estoy diciendo que ese es mi deseo, y predicar el Evangelio en los lugares públicos a donde sea necesario hacerlo. No tengo temor. ¿Quieren invitarme a predicar a sus iglesias? También estoy dispuesto. Me gustaría ser parte de la organización, en el sentido de cómo organizar el evento, cómo establecer métodos de acción, qué hacer, qué materiales podrían ser buenos para ser utilizados, podrían ayudarnos para ser utilizados en el proyecto del Evangelio fuera de las iglesias, y hacer un montaje, hacer un evento. Al final muchos esperan de que en los eventos hayan multitud de conversiones. Eso no me corresponde a mí, ni a ustedes como pastores. A nosotros nos corresponde ir y regar la semilla, ir y dispersar la semilla, ir y poner la semilla, ir y hablar la palabra, ir y mandar el mensaje, enseñar sobre el mensaje de salvación, llevar el mensaje de buenas nuevas, hablar de Cristo. No nos corresponde a nosotros. No podemos ir y predicar un evangelio en donde estamos haciendo la invitación de que se congreguen en nuestra iglesia.
Nuestra invitación debe ser abierta. Tú donde vives, busca una iglesia en donde se predique de Jesucristo, en donde se predique que Él es el Hijo de Dios, en donde se predique la resurrección, en el lavamiento de los pecados por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. En ese lugar debes de congregarte. Las bendiciones vendrán después para la congregación que ha tomado la atribución de llevar el Evangelio. Dios no se va a olvidar de eso. Dios va a proveer muchas cosas más. No es el propósito de que digan, oh, es que yo me acuerdo de que fue gracias a quién. No, gracias al Espíritu Santo que movió a la iglesia, gracias al deseo de ustedes como parte del cuerpo de Cristo por integrarse a un evento que es la razón de ser de la iglesia. No existe otra razón. Que nos congreguemos es parte de la liturgia, es parte de la relación del convivio filantrópico entre hermanos, del convivio de amistad, de ser parte del mismo cuerpo. Nos congregamos y disfrutamos y glorificamos a Dios, pero el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que está adherido a mí, dice, lleva frutos y frutos en abundancia, y con estos frutos en abundancia es que se glorifica al Padre. La pregunta es que, o más bien la conclusión es que nosotros creemos estar dando frutos abundantes cuando llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y el reino de Dios no tiene nada que ver con el pan, la comida, la bebida, el dinero, no tiene absolutamente nada que ver. Que si bien es cierto, insisto, es parte necesario de la administración de la iglesia y queda establecido en el ministerio de Jesucristo porque se tenían finanzas, pero no es el propósito. El propósito es llevar el Evangelio, las nuevas de salvación a todas las naciones y a todas las personas. Usted no necesita moverse lejos. Usted, como pastor, quiero enviarle ese mensaje. Como pastor, usted tiene un grupo de personas que deben de organizarse para ir y predicar el Evangelio fuera de su iglesia. No necesariamente tienen que ir a predicar a un parque cada uno, no. Deben de organizarse de tal manera de que puedan salir de las cuatro partes. Esa es la responsabilidad del pastor. Como pastor, enseñarle a sus ovejas y organizar a sus ovejas de tal manera que se integren a la tarea del evangelismo. Esa es parte integral también del magisterio, que enseñe por qué, para qué y cómo. Y yo me pongo a sus humildes órdenes. No, muy humildemente me pongo a sus órdenes, así es. Muy humildemente me pongo a sus órdenes, y si en algún momento puedo integrarme a su congregación sin buscar adeptos personales ni económicos, me gustaría ser parte de ese proyecto. Si ustedes quieren invitarme a su iglesia, me sentiría muy orgulloso de poder conocerles. Y si quieren que predique en su iglesia, pues me sentiría mucho más orgulloso poder hablar de Jesucristo con mis hermanos. Pero me sentiría mucho más contento poder llevar el Evangelio a aquellas personas que no lo conocen, porque todos los días, en las calles y en todos lados, mueren personas en los hospitales, en las cárceles. Mueren personas que no han reconocido a Jesucristo y van rumbo al infierno. Y esa es responsabilidad suya y mía, porque no hemos adoptado esa actitud de verdaderos hijos de Dios, de miembros activos de la iglesia. Yo los invito en el nombre de Jesús. Es un llamado con amor. Es un llamado con autoridad, porque el Señor así lo dispuso también. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Enseñando las cosas que yo os he mostrado, dice. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente, si nosotros en algún momento levantamos nuestra mano y dijimos, yo creo que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste un día a morir en la cruz del Calvario por mí, que por medio del sacrificio pagado en la cruz del Calvario limpiaste mis pecados y ahora yo soy limpio gracias a ti. Y hoy tengo la oportunidad de acercarme confiadamente al trono de la gracia
porque tú eres fiel, no por mis capacidades personales, no porque yo me pueda justificar a mí mismo. Me es imposible justificarme a mí mismo. Pero si nosotros dijimos un día que Él era el Señor de nuestras vidas, realmente estamos haciendo lo que el Señor nos dijo. Yo lo dejo no en el nivel de conciencia, sino es un mensaje espiritual. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, está en tu vida, está en tu mente, está en tu alma, está en todo tu ser, está a tu lado como el Paracletos, te digo de que vas a entender este mensaje de una manera muy especial. Yo no quiero competitividad con tu ministerio, pastor. No quiero involucrarme en tus enseñanzas, no quiero darle alimento a tus ovejas. Esa es tu responsabilidad. No quiero enseñarte cómo hacer el trabajo para el cual el Señor te ha llamado. Tú busca conforme a la misericordia del Señor que te dé sabiduría para poder hacer un buen trabajo para gloria de su nombre. Y porque el día de mañana tú vas a rendir cuentas por ellas, por cada una de ellas. Y ovejas entiendan, es necesario tomar una actitud de que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia debe integrarse para llevar el mensaje a todas las naciones. Pero comencemos acá. Comencemos acá. No pensemos solo afuera y nosotros aquí sentaditos pensando de que porque yo doy dinero para que se vaya para el exterior, yo ya me gané el reino de los cielos. El reino de los cielos no se gana de esa manera. El reino de los cielos es gratis. Es por fe. La pregunta es, ¿cuántos somos verdaderamente parte integral del cuerpo de Cristo? Solamente estamos agregados en una reunión de personas. Si tú sientes este llamado y que este mensaje llegó a tu corazón, te doy una buena noticia. Depende cómo lo veas, pero te doy una buena noticia. Tú eres un nacido de nuevo. En ti está el Espíritu Santo que te redarguye, que te exige, que te constriñe, que te hace sentir esa necesidad de llevar el Evangelio a otras personas. Si tú no lo has sentido, te voy a invitar a que te acerques a tu pastor y le preguntes el por qué. Pero en este momento, tú puedes tener una conversación directa con Dios y preguntarle y decirle, Señor, ¿por qué no lo siento? Y pedirle a Él de que te integre al cuerpo de la iglesia para que tú sientas este sentir. Yo estoy muy contento y agradecido con Dios por todas las cosas recibidas. Por todo y para todo y en todo el Señor sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.